La ética en la gestión pública contemporánea, tercera parte. El Estado democrático liberal como Estado de Derecho. El Estado de Derecho nace precisamente con el fin de crear una sociedad más igualitaria donde el poder no reside sobre una misma figura y el ciudadano está protegido de los abusos del poder. Se trata de un Estado democrático liberal, el cual también es un Estado social de derecho, donde el derecho limita a los poderes del Estado y protege a la sociedad. Este derecho está directamente relacionado con la moral. Muchos países en la actualidad intentan ser estados de derecho, pero pocos consiguen la consolidación democrática de sus instituciones. El Estado de Derecho se encuadra en el marco del Estado democrático liberal, pero no lo agota. Su configuración aparece marcada por dos planteamientos fundamentales. Montesquieu en su obra Espíritu de las Leyes nos dice que el monarca por mal consejo o por negligencia, descuida el cumplimiento de las leyes, puede fácilmente reparar el mal con solo cambiar de consejo o corregirse de su negligencia. Pero cuando en un gobierno popular las leyes dejan de cumplirse, el Estado está ya perdido, puesto que esto solo ocurre como consecuencia de la corrupción de la República. Por el Rule of Law, reglas de ley. Consecuencia de los enfrentamientos producidos en Inglaterra entre los defensores del parlamentarismo y los defensores del absolutismo monárquico. Este concepto supone el imperio del derecho, es decir, la primacía del principio de legalidad como expresión de la soberanía popular recogida en el Parlamento. Los políticos griegos, que vivían en un gobierno popular, no reconocían más fuerza para sostenerlo que la virtud. Los políticos de hoy no nos hablan más que de fábricas, de comercio, de finanzas, de riquezas e incluso de lujo. Cuando la virtud deja de existir, la ambición entra en los corazones capaces de recibirla y la codicia se apodera de todos los demás. Los deseos cambian de objeto, lo que antes se amaba, ya no se ama, si se era libre con las leyes, ahora se quiere ser libre contra ellas, cada ciudadano es como un esclavo escapado de la casa de su amo, se llama rigor a lo que era máxima, se llama estorbo a lo que era regla, se llama temor a lo que era atención. Antes los bienes de los particulares constituían el tesoro público, pero en cuanto la virtud se pierde, el tesoro público se convierte en patrimonio de los particulares. La república es un despojo y su fuerza ya no es más que el poder de algunos ciudadanos y la licencia de todos. Ahora viene el principio de la aristocracia. El gobierno aristocrático tiene de suyo una fuerza de la que carece la democracia. Los nobles forman un cuerpo que, por ser sus prerrogativas y por su interés particular, reprime al pueblo. A este aspecto, basta que haya leyes, hará que sean cumplidas. En la medida que a este cuerpo le es fácil reprimir a los demás, le es igualmente difícil reprimirse a sí mismo. La naturaleza de esta constitución es tal que parece someter a los hombres al poder de las leyes, al tiempo que los retira de él. Ahora bien, semejante cuerpo no puede reprimirse más que de dos maneras, con una gran virtud que haga que los nobles se consideren en cierto modo iguales a su pueblo, cosa que podría dar paso a una gran república, o con una virtud menor, una cierta moderación que haga a los nobles al menos iguales entre sí, lo cual conduce a su propia conservación. La moderación es pues el alma de estos gobiernos, entendiendo por moderación la que está basada sobre la virtud, y no la que procede de la cobardía o de la pereza de ánimo. 6. Por otra parte, en las monarquías, la virtud no es el principio del gobierno monárquico. En la monarquía la política promueve grandes cosas con el mínimo de virtud posible. Del mismo modo que en las más bellas máquinas el arte emplea tan pocos movimientos, fuerzas o ruedas como sea posible. El Estado subsiste con independencia del amor a la patria, del deseo de gloria o auténtica, de la renuncia a sí mismo, del sacrificio de los más caros intereses y de todas aquellas virtudes heroicas que encontramos en los antiguos y de las que solo hemos oído hablar. Las leyes sustituyen a todas estas virtudes que son innecesarias porque el Estado dispensa de ellas. Una acción que se realiza en él sin estrépito no tiene, en cierto modo, consecuencias. Aunque todos los delitos son públicos por naturaleza, se distinguen, sin embargo, los delitos. 6. Montesquieu. El espíritu de las leyes. Biblioteca de Ciencias Sociales, Política y Sociología. Ediciones Orbes S.A. Hispamérica. Argentina 1984, pág. 45. Verdaderamente públicos de los delitos privados, llamados así porque ofenden más a un particular que a la sociedad entera. Ahora bien, en las repúblicas, los delitos privados son más públicos, es decir,
van contra la constitución del Estado más que contra los particulares. En las monarquías los delitos públicos entran en el campo de los privados porque van contra los intereses particulares más que contra la propia constitución del Estado. Por los planteamientos del justnaturalismo racionalista de origen protestante que proponen el alejamiento del derecho de las cuestiones éticas y morales, al mismo tiempo que establecen la vinculación entre el Estado y el derecho. Pero en realidad la formulación del Estado de Derecho surge en la doctrina alemana, a través del pensamiento de Immanuel Kant, representando a la culminación de la concepción racional del derecho y el Estado. La doctrina alemana no responde a los mismos criterios que la anglosajona, pues su proceso de evolución histórica fue distinto. Frente al rule of law, reglas de ley, que sitúa en una posición suprema al Parlamento en la definición de la ley, la doctrina alemana, donde esta supremacía no existía, ofreció la formulación del Estado de Derecho según la cual el poder legislativo asume el monopolio de la ley, y al Ejecutivo la capacidad de hacer cumplir lo dictado por el Legislativo. Sin embargo, la consolidación del Estado de Derecho tiene su origen en siglo XVIII con las revoluciones liberales de Estados Unidos, Francia y Latinoamérica. La primera revolución liberal fue la de Estados Unidos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos tiene su origen en el sentimiento nacional creado en este periodo de tiempo, cuando la corona inglesa sometía a sus colonias a pagar unas excesivas tasas impositivas y les imponían una serie de aranceles. Este sometimiento económico y comercial ponen en contra a las colonias, Nueva York, California del Norte y Georgia. El 4 de julio de 1776 se establece la Declaración de Independencia. Fue creada por un comité encabezado por Thomas Jefferson. Se trata del primer texto legal con legitimación jurídico-política de corte racionalista. Se trata de un texto jurídico de carácter liberal que influenciará posteriormente otros textos jurídicos liberales como los de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el resultado de una gran crisis política. Después de más de un siglo y medio sin convocarse cortes, parlamento, ante las dificultades económicas y el descontento social, Luis XVI reúne a los Estados Generales el día 5 de mayo de 1789, con el carácter estamental de siempre. Los diputados propusieron una serie de reivindicaciones entre las que destacan la implantación de una constitución. El 17 de junio de 1789 los Estados Generales pasan a ser la Asamblea Nacional que reforzará su importancia cuando con el clero y la nobleza se unen el tercer Estado o pueblo llano. 27 de junio de 1789, y se comprometieron a no separarse hasta dotar a Francia de una constitución. Como preámbulo a la Constitución de 1791, la Asamblea aprobó el 26 de agosto de 1789 una Declaración de los Derechos del Hombre. Fue el inicio del Estado democrático liberal. De esta declaración destacan una serie de artículos. Art. 2. Derechos del hombre, libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Art. 6. Imperio de la ley, la cual es la expresión de la voluntad general. Art. 16. Separación de poderes y la garantía de los derechos. Art. 19. Fiscalización de la actividad de la administración. Este texto tiene una gran influencia posterior en una de las bases del Estado democrático liberal que se irá extendiendo por toda Europa producto de las guerras napoleónicas, y también en América Latina en virtud de sus gestas independentistas encabezadas por el general Simón Bolívar, libertador de América. Fue influjo tanto por el racionalismo de la Ilustración de los pensadores políticos como Montesquieu, Locke y Rousseau, como por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Como ya se ha repetido anteriormente, para que un Estado sea un Estado de derecho se necesitan una serie de requisitos. Imperio de la ley. El Estado de Derecho es un Estado que está regulado y controlado por la ley, ley formal dictada por el Parlamento. Pero no todas las leyes forman parte de un Estado de Derecho. Por ejemplo, en una dictadura, el gobernante impone leyes sin tener en cuenta la voluntad general ni mucho menos intenta proteger al individuo y a la sociedad. Separación de poderes. El Estado se divide en tres poderes. El poder legislativo es el encargado de crear las leyes, el poder ejecutivo es cual aplica la ley y el poder judicial que vigila la aplicación de la ley. Esta separación de poderes no es absoluta, están directamente relacionados. Es una táctica para evitar la concentración de poderes, como sucedía en el antiguo régimen.
Antes del 1789 el control sobre el Estado era de carácter moral y religioso. Iglesia. El Estado de Derecho se consigue cuando la ley positiva controla la aplicación de leyes, es decir, controla al Poder Ejecutivo. Derechos y libertades, reconocimiento, protección y desarrollo real, efectivo de los derechos fundamentales y libertades. Sufragio universal. En un principio el sufragio del Estado democrático liberal era censitario. El sufragio universal se consigue hasta bien entrado el siglo XX. Mediante el sufragio universal se consigue que el Estado se someta a las preferencias de la mayoría de la sociedad. Es un Estado democrático de derecho. Por medio del sufragio, el pueblo elige a las personas que componen los poderes públicos. Los representantes pasan a ser así, los depositarios del poder durante la vigencia de su mandato. Es admitido en doctrina constitucional que los representantes ejercen un conjunto de soberanía a la cual pertenece al Estado y no a los electores. El representante ha de ejercer su función con altura e independencia. Desde luego, habiendo sido elegido por una corriente de opinión, es razonable que procure ser consecuente con dicha tendencia, siempre que ella no sea opuesta al interés público. En conclusión, el Estado con derecho es aquel en el que el gobernador somete mediante la fuerza y el derecho al pueblo, mientras que el Estado de derecho es aquel en el que el Estado está sometido y controlado por el derecho. 7. Replanteamos las características del Estado de derecho. Imperio de la ley. División de poderes y legalidad de los actos de los poderes públicos. Derechos y libertades fundamentales. Sufragio universal. 7. Raúl Ferrero. Teoría del Estado. Pac. 91. Soberanía, concepto de soberanía, competencia estatal de mando. El Estado es soberano, en el sentido de que su sistema y ordenamiento son supremos frente a la voluntad de los individuos y grupos que forman parte de él. De ahí que la palabra soberanía se identifique con poder, aunque propiamente la soberanía es esencialmente interna, pues la llamada soberanía externa o internacional es simplemente independencia. La idea de soberanía implica un poder superior y un poder inferior. En tanto que en el plano internacional las relaciones de los estados son de igualdad e independencia, pues el Estado no ordena de modo soberano sino en su territorio. Derecho y moral. El ser humano es estructuralmente moral, busca la perfección de sí mismo. La vida es un conjunto de elecciones y de quehaceres morales. La forma de actuar en estos quehaceres es la que nos define moralmente. La vida humana como un quehacer moral se relaciona con otros contextos sociales que tienen otros quehaceres. En este momento entra en juego el derecho. Hans Kelsen en su obra Teoría pura del derecho, deslinda al derecho respecto de la naturaleza, busca el límite que separa a la naturaleza del espíritu. La ciencia jurídica es ciencia del espíritu y no ciencia de la naturaleza. Puede discutirse si la antítesis de naturaleza y espíritu coincide con la de realidad y valor, de ser y debe ser, de ley causal y norma, o si el reino del espíritu es más dilatado que el reino del valor, del debe ser o de la norma. 8. Relación entre moral y derecho. Se pueden confundir los contenidos de la moral y el derecho. En este caso se subordina la moral al derecho y el derecho es parte de la moral. Las normas jurídicas son las normas necesarias para la convivencia. Algunas normas morales son jurídicas, pero no todas las normas jurídicas son morales. Este sistema de relación en la dicotomía moral-derecho es el característico de las sociedades integristas. En estas sociedades el pecado es también una violación de una norma jurídica. 8. Hans Kelsen. La teoría pura del derecho. Introducción a la problemática científica del derecho. Editorial Tribuna Abierta. Perú. Enero de 2011. Pac. 23. Separación entre moral y derecho. Se separa la moralidad de la inmoralidad y la legalidad de la ilegalidad. Hay distinciones entre la moral y el derecho al tiempo que existen conexiones. Se trata de la percepción más común dentro de la modernidad occidental ilustrada. Nace con la intención de solucionar los problemas religiosos, guerras, etc. Hay que tener claras las fronteras de la moral y de la justicia, pero sin embargo, son necesarias para vivir de una manera estable y justa. Hay parte de la norma moral que no se transforma en norma jurídica y parte del derecho que es indiferente desde el punto de vista moral.
Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.